La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy día vamos a reflexionar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del 22 al 30. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje encontramos a Jesús desarrollando su ministerio mesiánico, siendo respaldado por el obrar del Espíritu Santo, con sanaciones, milagros, expulsión de demonios. Los maestros de la ley o escribas, vemos en el versículo 22, que decían que el Señor expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú o jefe de los mismos. En el versículo 23 encontramos a Jesús algo preocupado, tratando de iluminar el entendimiento de los maestros de la ley para que salieran de su grave error. Esto es, atribuir al maligno el obrar del Espíritu Santo. Dice el Señor: ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está dividida en bandos, no puede durar. Tampoco una familia dividida puede mantenerse. Vamos a fijarnos en estos ejemplos que el Señor nos pone sobre la división, porque es un problema muy común en la Iglesia y en sus instituciones. El Concilio Vaticano II dice que la división en la Iglesia es piedra de escándalo y obstáculo para la evangelización. El Señor nos ha dado el mandato de evangelizar, pero si estamos divididos y hay oposición entre nosotros, nuestra evangelización no va a tener frutos. ¿Cuál es el deseo de Dios o cuál es la voluntad de Dios? Encontramos en el Evangelio de Juan 17:21 la oración de Jesús. Dice: que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Según este pasaje, el deseo de Dios es que haya unidad entre los cristianos para dar una evangelización con testimonio de unión y poderosa. En el pasaje que estamos reflexionando, el Señor dice que una nación dividida no puede durar. Una familia dividida tampoco podrá mantenerse firme. Y nosotros podemos parafrasear al Señor y decir que un grupo de oración o una comunidad como la nuestra fracasará si hay desunión, si hay oposición entre los miembros. La división en el cuerpo de Cristo es en realidad obrar del demonio. No olvidemos que la palabra diablo tiene varios significados y uno de esos significados es el que separa o divide, el que lanza a uno en contra del otro.
pues Él sabe que divididos vamos a fracasar. Y es por eso que se vale de nuestros defectos y debilidades humanas para crear la división en el cuerpo de Cristo. Ahora podemos preguntarnos cómo ocurre la división en el cuerpo de Cristo. Pues hay que reconocer que la división u oposición dentro del grupo o dentro de la iglesia es fruto de la carne. El libro de los Gálatas 5:20 nos habla sobre los frutos de la carne y menciona claramente la división. Dice: los frutos de la carne, entre otros, son culto a los ídolos y supersticiones, odios, celos, violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo. La división y el sectarismo son frutos de la carne. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esto para examinar continuamente nuestra propia conducta y lo que sucede dentro de nuestro grupo. Ahora, la división en el grupo, ¿cómo se manifiesta? No se manifiesta siempre cuando un miembro se va o el grupo se divide en partes distintas, ¿no? Dentro del mismo grupo puede manifestarse cuando hay desacuerdos, malentendidos, envidias, celos, cuando hay heridas no sanadas, cuando hay decepciones, cuando hay partidismos, chismes y habladurías, cuando se manifiesta el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la inmadurez espiritual, la desvinculación con el grupo, cuando no nos identificamos con la visión y misión del grupo, cuando hay engreimiento entre los miembros. Todo esto es fruto de la carne y tiene en realidad como raíz que se deja de lado a Dios, es decir, el grupo deja de ser cristocéntrico y se convierte en un grupo en donde cada uno quiere hacer su propia voluntad, es decir, dar rienda suelta a los frutos de su carne. A todas estas manifestaciones que hemos mencionado, ¿cuál añadirías tú? Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la solución? Pues obviamente, si la división dentro del grupo es fruto de la carne, es cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras malas inclinaciones y no les ponemos un pare. Entonces, obviamente, la solución es vivir en el espíritu, es crecer y madurar espiritualmente. Veamos lo que dice Gálatas 5:16. Dice: por eso les digo, caminen según el espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el espíritu, si buscamos a través de la oración, la lectura de la palabra, la práctica de los sacramentos, buscamos crecer espiritualmente y llegar a la madurez, vamos a darnos cuenta cuando nuestra carne quiere dominar y vamos a poder controlarla. Luego veamos la cita de Gálatas 5:25-26. Dice: si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos o envidiosos. Entonces, como vemos aquí, la solución a la división dentro de la iglesia o dentro de la comunidad o grupo de oración es siempre la vida en el Espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo
que nos haga maduros y crecidos en la fe y que nos conduzca. Y recordemos que la evangelización tiene que ser eucarística.